La mira a los ojos y le dice: te voy a vencer. Y va a poder ser todo lo friki que yo quisiese. No saben si se odian o se quieren. Son simétricas. Bonitos, son libros tiernos, son libros que te tocan un poquito el corazón. Toda esa idea de lo que es elevado y de ese canon se basa en una gran mentira. Me parece muy fuerte. Predicho un poco el futuro. Pues para mí es una referencia a Harry Styles. ¿Cuál es el castillo que aparece en la portada? Y juntas pues van a dominar el mundo. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os quiero hablar, ahora ya que por fin han salido los nuevos libros, de mi última biología, que son Los dones de la muerte, la primera parte por aquí, y Las heridas de la magia, que es la segunda y última parte. Son dos libros de fantasía urbana que están repletos de magia, de misterio, de aventuras, también por supuesto de romance, no puede faltar el puntito de romance. Y también es un libro con personajes entrañables y una antagonista que parece escrita por Taylor Swift. Me apetecía grabar este vídeo un poco para responder algunas de las preguntas y las dudas más habituales que tenéis sobre cómo se me ocurrió la idea, cómo fue el proceso de las portadas, de las ilustraciones, y luego también curiosidades que creo que a lo mejor os pueden interesar, porque un día hablando con una amiga le estuve contando: sí, porque es que me inspiré en esta cosa o en esta otra, y le pareció muy interesante y me dijo: Raquel, deberías hacer un vídeo de esto. Y siempre que alguien me dice: Raquel, deberías hacer un vídeo de esto, resulta que es buena idea porque hay un montón de gente que piensa lo mismo. No sé si le va a interesar a alguien, pero os voy a contar todas estas cositas. Los dones de la muerte es un libro totalmente pandémico. De hecho, yo estaba trabajando en otro proyecto totalmente distinto que no tenía nada que ver, y hubo un momento en el que yo sentí que no tenía sentido para mí yo de ese momento lo que yo estaba escribiendo. Apareció esta idea de aquí, yo ya llevaba con estos personajes rondándome un tiempo en la mente, y de repente fue como si todo hiciese clic y supiese qué historia era exactamente la que quería contar. Y al final Los dones de la muerte es un libro en el que, valga la redundancia, se reflexiona mucho sobre la muerte y sobre todo sobre la manera que tenemos de enfrentarnos a ella, que está representada a través de estos dos personajes que son Elías y Judith. Tenemos a Elías, que es este nigromante que forma parte de un mundo donde ostentar poder y aparentar que eres alguien poderoso es algo muy importante, pero él no encaja nada dentro de todo eso, no le interesa. A él lo que le interesan son sus libros, aprender sobre historia y todos los objetos súper interesantes que llegan a la tienda donde trabaja, que es la tienda de su familia, Antigüedades Baena, donde llegan todos estos objetos peculiares que en realidad son objetos con una historia mágica, que han sido embrujados, que han pertenecido a un brujo famoso de la antigüedad, y es básicamente lo que le interesa a este personaje, que irónicamente, siendo un nigromante, tiene un miedo atroz a la muerte, al peligro, a cualquier mínima sensación de aventura que le requiera salir de su zona de confort. Está muy feliz en ella. Y por otro lado está Judith, que es todo lo contrario, es alguien que no huye de la muerte, sino que se enfrenta a ella, la mira a los ojos y le dice: te voy a vencer. Y es una antagonista muy interesante, no es exactamente una villana, porque no es una persona súper malvada, sino que hay momentos en los que vamos a poder entenderla. Es una persona que no tiene poderes y que ha sido privada de esos poderes de una manera injusta, y está dispuesta a recuperarlos, o más bien a conseguirlos, a través de los dones de la muerte, para obtener este poder de la muerte que normalmente como diosa otorga a unos pocos elegidos, como os digo, de manera un poco arbitraria e injusta. Lo que tiene que hacer Judith es vencer 3 veces a la muerte, bueno, Judith o quien quiera estos dones, y estas 3 victorias a la muerte son la resurrección, la inmortalidad y la reencarnación, y es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de estos dos libros, esa lucha por ver quién consigue esas victorias, por intentar que los demás no la consigan. Es un libro que está muy conectado con todo lo que ocurrió durante esos momentos. Creo que casi todos nos tuvimos que enfrentar en un momento dado a la realidad de que esa tranquilidad o esa seguridad que teníamos en el mundo, ¿no?, de que había ciertas cosas que estábamos dando por hecho, no eran reales. Vimos un poco también el peligro muy de cerca, más de lo que muchas personas estamos acostumbrados, y eso creo que para mí, para muchas personas, fue un shock, y es un poco lo que le pasa al personaje de Elías cuando se ve obligado a salir de la tienda e irse a una subasta en Londres, que es algo que le da muchísimo miedo. Y allí es un poco donde va a encontrarse con estos otros dos personajes, que son Sofía, una activista que es maravillosa, la amo, es tu mejor amiga. Yo necesito que Sofía sea mi mejor amiga, esa chica que es divertida, que es apasionada, que lucha por lo que le importa, es básicamente una super Gryffindor. Y luego por otra parte se va a reencontrar con Marcos, un nigromante un poco especial, que no encaja dentro de los moldes y que conoce desde pequeño, pero que tuvieron ahí un roce, un distanciamiento, y hay bastante tensión entre ellos, no saben si se odian o se quieren, y una vez que están en Londres se van a encontrar con todos estos misterios que van a tener que resolver y que les va a llevar de viaje hasta nada menos que Grecia. Es un libro muy divertido, pero a la vez también que te enfrenta un poco a tus miedos y a tus sombras. Yo ya tenía a alguno de los personajes en mente desde hace tiempo, sobre todo a Elías, porque es un personaje que aparece fugazmente en los libros de brujas y nigromantes, se ambienta en el mismo mundo, aunque lo podéis leer de forma independiente porque son otros personajes, otra trama y otro
enfoque. En Brujas y Nigromantes todo sucedía dentro de una sociedad mágica y dentro de un sistema. Había no intereses políticos, había personas que tomaban decisiones que influenciaban a los demás. En estos libros nos vamos a encontrar con el mundo de la magia, pero desde el punto de vista de los marginados, de esas personas que no encajan dentro de esa sociedad mágica y que se mueven un poco en sus márgenes. Y era algo que me apetecía explorar. Pensaba que había muchas más historias que contar dentro de este universo, y en este caso es la historia de Elías, de Marcos y de Judith, y también de Sofía, que es una chica normal y corriente que no tiene ninguna clase de poderes, pero que se va a ver de repente envuelta en todo este follón mágico, pobrecita mía. Y si os digo la verdad, la idea que me faltaba, que es todo este mundo de Delfos, se me ocurrió sencillamente porque un día fui a la cocina y me encontré con que se había quedado la tele abierta y dije, uy, voy a apagarla, y estaban emitiendo un reportaje sobre lugares sagrados y me pareció muy interesante. Me quedé mirando y estaban hablando de Delfos y no sé cómo acabé sentada delante de la televisión y me di cuenta de que era fascinante, pero es que además hizo clic y me di cuenta que ese mundo de Delfos, ese mundo de ver el futuro, del futuro y el pasado conectado también a través de los sueños de Elías. Elías al pobre le pasa de todo, y es que él tiene sueños en los que puede ver los retazos de la vida de otras personas, y todo esto va a colisionar, y era algo que encajaba a la perfección. A veces es como que el universo te manda señales. Fue un momento muy místico. Otra de las dudas muy habituales es sobre las portadas, que son una preciosidad. Me he vestido ya aquí un poco para encajar. Aquí tenéis la segunda portada, espera, voy a coger la primera. Y aquí tenéis la primera, que es que además es maravilloso porque se encajan así, son simétricas. Son simétricas y me encanta que sean simétricas. Y fue un proceso un poco pues a tres bandas, con la editorial, yo misma aportando también ideas, y luego el trabajo de la ilustradora, que es al final que le dio forma a todo esto. Aunque tengo que decir que la primera portada y la segunda están ilustradas por ilustradoras diferentes, por artistas diferentes, por circunstancias de la vida, pero no se nota en absoluto, quedan preciosas juntas y mantienen ese concepto. Empezó con esta idea de esta chica así misteriosa de espaldas, y luego ir añadiendo diferentes elementos que tuviesen relación con la novela, que aquí es donde entré yo y dije, pues sí, pues el gato, pues tales flores. Como podéis ver, hay flores en ambas portadas, hay animales y flores y ciudades. Aquí vemos Delfos y vemos Londres. El animal en este caso es un gato, el gato Styx, lo amamos, y las flores son bugambillas, porque son una flor que, aunque son tropicales, son bastante... De hecho, las dos flores de las portadas son tropicales, ahora que lo pienso. Bueno, el caso es que son flores que son comunes en la zona de Grecia, así que tenía sentido. Y luego en esta segunda portada nos vamos a encontrar con Londres y con un lugar de Francia, que no os puedo decir cuál es, porque lo tendréis que descubrir en el libro, pero es un castillito que no se ve, un castillito maravilloso. Y luego aparece el gorrión, que es un poco la forma que adoptan las sombras de Elías. Y la flor, en este caso, es una flor de Pascua, que no solo aparece en la novela, sino que tiene un poco de significado simbólico, porque las flores de Pascua en Europa son flores que se regalan, que florecen en el invierno, que es un poco la época más oscura del año. Y es verdad que son flores tropicales y técnicamente a estas flores en su lugar de origen pues les da igual si es invierno o otoño, verano, porque no hay estaciones en el trópico, pero me pareció una metáfora muy bonita y que se ajusta bastante a lo que pasa en este libro, que es mucho más oscuro que el primero. Y quizás el reto más grande de estos libros fue encontrar la manera de transmitir que son libros en los que hay oscuridad y en los que hay sombras y en los que se habla de temas que son un poco lúgubres a veces, pero que no son libros gores, ni son libros que realmente digas, ay, pues no lo puedo leer porque se me revuelve el estómago, ni nada por el estilo, aunque trate todos estos temas, sino que todo lo contrario, son libros bonitos, son libros tiernos, son libros que te tocan un poquito el corazón, porque como os decía, son libros pandémicos. Y yo en ese momento de la pandemia era lo que necesitaba leer, lo que necesitaba crear, cosas un poco que nos diesen esperanza y que tuviesen ese lado de luz en mitad de la oscuridad. Claro, transmitir esto en una portada era difícil porque necesitabas encontrar un equilibrio muy delicado, sobre todo teniendo en cuenta que el título es Los dones de la muerte, que ya suena bastante oscuro de por sí. A través de los colores, de este mezclar el negro con colores más claros como el azul, el rosa, este azul más oscuro, más violáceo y rojo, fue un poco esa manera de transmitir que te encuentras color y te encuentras sombras dentro de esta historia. Y fue algo difícil, pero creo que realmente al final, después de hacer distintas pruebas y errores, la artista encontró esa manera de explotarlo. Las artistas son, por cierto, Irene Muñoz en el caso del primer libro y Rosa Gutiérrez en el caso del segundo. Y ahora vamos a pasar a algo que me ha encantado de este proceso, que han sido las ilustraciones. Si amo las portadas, pues es que con las ilustraciones lo mismo. Ha sido súper divertido el proceso y el resultado es maravilloso. Bueno, aquí podéis ver las ilustraciones del primer libro, Elías, Sofía. Por el otro lado tenemos a Marcos y a Judith, divinos sellos, es que no se puede ser más divino en esta vida. Y también están las del segundo libro. Aquí Reina, también mi querida Judith con Vivien, la Pansy, que es un poco su secuaz, y juntas pues van a dominar el mundo. Por el otro lado tenemos a Marcos de invierno, que está divinísimo,
muchísimo también. Y tenemos a Elías aquí juntos, me encanta. Una cosa que me encanta, ¿vale?, de estas ilustraciones que hizo Ima es el hecho de que las sombras son algo importante dentro del mundo de los nigromantes, y en las sombras de todos los personajes ha aportado información sobre ellos y sobre cómo son. Por ejemplo, aquí en el caso de Elías aparecen estos gorriones, y en el caso de Marcos vemos un poco de todo, porque como es una persona que es muy fluida y muy libre en todos los aspectos, es como que sus sombras tampoco son fijas, y este detalle también es que lo amo. Y aquí tenemos al Adabizan, que está leyendo Sentido y Sensibilidad, I Love Him, y también tenemos a Sofía. Como os digo, hacer estas ilustraciones ha sido muy divertido. Yo no recuerdo exactamente cómo fue que llegamos a Inma Moya. Yo sé que él quería Inma Moya desde el principio en este equipo, porque yo había visto lo que había hecho con los libros de Seúl al cielo, y había visto lo que había hecho con los personajes de Victoria Álvarez, y me parecía increíble. No sé si al final fue la editorial quien lo propuso. Yo dije sí, por favor, o si me preguntaron y yo dije pues esta chica, no me acuerdo. De verdad, qué felicidad, porque yo además sabía que a ella le gustaba el mundo del K-pop por sus ilustraciones, y que iba a poder ser todo lo friki que yo quisiese haciendo las fichas para los personajes, para transmitir un poco cómo visten, cómo son, cómo se expresan, que no iba a tener que andar pensando uy, tengo que ser como súper correcta y adulta y madura, sino de decir, vale, puedo fangirlear y puedo decir, me encanta esta chaqueta de este videoclip de 80s, podemos incorporar algo parecido. Y ha sido muy divertido. Yo hice las fichas un poco pues describiendo, Elías es un personaje tímido, no sé qué. Y luego es Ima quien ha hecho magia, porque es que no tengo otra palabra para describir estas ilustraciones. Es que de verdad capturan tan bien cómo son los personajes. O sea, es que Judith es algo con lo que estoy muy feliz y muy contenta. He hecho un pequeño cambio de localización para hablaros de todas las pequeñas referencias y guiños así un poco frikis que hay en el libro, pero antes quería enseñaros, que se me ha olvidado, esta preciosa ilustración que ha hecho Rosa Golden Rose, la ilustradora de la segunda portada de estos dos personajes, de Marcos y de Elías, que me parece una preciosidad. Estoy muy in love. De hecho es que quiero enmarcarla, quiero comprar un marco y enmarcarla porque me parece súper bonita y pecata. Lo primero que vais a encontrar en este libro son muchas referencias al mundo de la muerte, a toda la mitología y todo ese folclore que hay en torno a la muerte. Se habla desde la parca y cómo aparece esta figura de la parca, se habla de ello en el segundo libro, ansís, cementerios y un montón de elementos que asociamos a la muerte. Y luego también hay pequeños guiños, por ejemplo, en el nombre de Styx, el gato Styx. Dato curioso, en realidad viene del río Estigio, que es este río que conecta en la mitología griega el mundo terrenal con el inframundo de Hades. Entonces vais a ver estas pequeñas ideas todo el rato. Tengo que admitir que hay veces que los nombres son completamente aleatorios y simplemente los pongo porque me gustan, y hay otras que tienen significados un poquito más ocultos, como en el caso de Styx. Por otra parte está el nombre de Judith, que Judith no es un nombre elegido al azar, sino que también pertenece a una figura que yo me he encontrado muchas veces, sobre todo dentro del mundo del arte. Se ha vuelto a contar una y otra vez la historia de este personaje, y es también un poco una especie de antiheroína de alguna manera, porque comete acciones bastante brutales. Es un personaje que a la vez encarna esta idea de una mujer valiente y decidida, pero también es una mujer dispuesta a hacer lo que haga falta, y que se ha revisado mucho también en la historia de la literatura, del arte, de los mitos. Me pareció un nombre ideal para el personaje de Judith, porque de alguna manera también encarna todo eso. Es un personaje que está dispuesto a hacer lo que sea por conseguir sus objetivos, que es lo que ella considera justo. Y luego también está el nombre del personaje de Vivien, y esto es un poco friki porque el nombre de Vivien lo eligió Judith, y yo no sé por qué pensé que Judith tenía que ser muy fan de Escarlata O'Hara, pero no iba a llamar a Vivien Escarlata, así que la llama Vivien por Vivien Leigh. No puedo dejar de pensar en esa escena de la ceja de Vivien Leigh con el vestido rojo, en lo que el viento se llevó, y no sé por qué pienso que es bastante la energía que tiene en muchos momentos Vivien. No sé por qué en mi cabeza tenía sentido que Judith eligiese ese nombre. Otra cosa que, si os gustan mis libros, os vais a encontrar mucho, es que me gusta tomar objetos de arte y de alguna manera volverlos mágicos y que tengan algo que ver con la magia, pero también me gusta tomar elementos reales de la historia que existen y retorcerlos para darles una explicación mágica que evidentemente es inventada o no. Puede que yo tenga información privilegiada, nunca se sabe. Me apetecía mucho sacar esta estatua que de alguna manera tiene un papel muy relevante dentro de la historia. Es que tampoco puedo contar más sin hacer spoiler. Esa mezcla quizás del mito de Pigmalión y de esa idea, ¿no?, de la inmortalidad del arte. Pero también hubo una parte que me vino muy marcada por un libro de Malcolm Gladwell en el que habla de la intuición y cuenta la historia de cómo una vez apareció una estatua que no encajaba. Cuando los expertos la veían no sabían explicar muy bien por qué, pero les parecía falsa. Pero como todo el mundo la
la daba por auténtica, nadie decía nada, y luego resulta que al final había un montón de personas diciendo algo no encaja. Simplemente había algo intuitivo de personas que son expertas y habían visto montones de estatuas que no les encajaba, y esta estatua nos vamos a encontrar con que es un poco algo parecido. Así que si os ha interesado la parte de la estatua, os recomiendo leer este libro de Malcolm Gladwell. Estoy aquí con el libro, con todas las fricadas que he hecho marcadas para poderoslas contar, así que bueno, espero que esto os interese porque es todo muy friki, porque evidentemente en el capítulo 2 aparece una referencia a un personaje que se le conoce como el embaucador de Florencia, que tiene problemillas con la Santa Inquisición, y evidentemente también esto es una referencia a Casanova. Y pensaréis, ay, Casanova porque te interesa mucho la historia. No, Casanova porque me interesa muchísimo la película que hicieron de Casanova con Heath Ledger. Hace mucho que no iba a hablar de esa película y yo estaba obsesionada cuando era pequeña. Hay muchas referencias, si os gusta Egipto hay pequeños guiños, como os digo, también un poco inventing, porque tengo que relacionar todo esto con el mundo de los nigromantes, pero hay muchas referencias a Cleopatra, a Egipto. El mundo de los nigromantes se establece como sociedad en el antiguo Egipto. Para mí tenía mucho sentido porque de Egipto siempre se nos ha transmitido, y un poco lo que ha perdurado es esta relación que tenían con el mundo de la muerte, sus grandes monumentos que han llegado hasta nuestros días, y para mí era algo con sentido. Pero es que luego también hay muchos misterios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no sepamos dónde está la tumba de Cleopatra, que haya tantos misterios en torno a cómo se produjo su muerte. Hay veces que las cosas pegan, no sabría explicaros por qué. Así que hay unas cuantas referencias en este libro, hay un montón de guiños, por si os gusta también que lo sepáis que es a propósito. Y tengo que decir que una cosa que me ha pasado con este libro es que ha predicho un poco el futuro, porque hay una escena que, bueno, esto no sé si se puede considerar spoiler, pero hay una escena en que un personaje está en un museo haciendo una protesta, que esto seguramente os suene porque ha pasado hace poco. Y claro, el caso es que este personaje solo quiere hacer una especie de performance y sacar un cartel, pero hay otro personaje que piensa, oh Dios mío, va a destruir esta obra de arte, y esta polémica en el tema de los museos y tal. Claro, luego ha pasado todo esto del bote de tomate y de Van Gogh, y yo lo veía y decía, oh my god, yo he escrito esto parecido, porque al final, como os digo, no se atenta contra la obra, pero es una parte importante del libro en la que pasan cosas. Cada vez que lo veo no podía dejar de pensar en esta escena de mi libro. También tengo que decir que casi, un poco más y casi, pero digo Maneskin. Igual soy un poco bruja. Yo sé que hay gente que lo ama y gente que lo odia, pero otra cosa que os vais a encontrar muchas veces en mis libros no se habla elementos de la cultura pop. Se habla de Taylor Swift, se habla en este caso de Conan Gray, se menciona un concierto de Conan Gray, también se menciona Indiana Jones, porque era un poco esa vibra que yo quería conseguir en este libro. Es un poco Percy Jackson, Cazadores de Sombras, pero también Indiana Jones en el sentido de que tienen estos misterios un poco relacionados con culturas y civilizaciones del pasado y que tienen que resolver esos misterios. Y entonces directamente sí incluyo estas referencias. Y os gusta, me alegro, y si lo odiáis, lo siento. Pero yo fantaseo mucho con que algún día estos libros pasen a la historia de la literatura y dentro de 200 años la gente tenga que irse a un asterisco que te explica abajo quién era Conan Gray. A mí esto me parece maravilloso, o sea, imaginadlo. Otro de mis momentos frikis en el que, como os digo, me gusta un poco jugar a retorcer la historia, se ambienta en el puente de Londres, pero no en el puente de Londres que pensamos que es el puente de Londres, porque en realidad se llama Puente de la Torre, pero por algún motivo el puente de Londres está al lado, es de los años 70, el último puente, el moderno, y pues no tiene nada de especial, es un puente para cruzar básicamente. Pero se me ocurrió, pensando en ese puente, que sería interesante que el puente de Londres así que había en su época, de donde además había construcciones porque había que aprovechar todo el espacio que hubiese dentro de la ciudad y dentro de las murallas para construir, incluyendo los puentes, que hubiese pasado si eso existiese. Y esto forma parte del mundo del Londres oculto, que es un poco donde viven los marginados. Además es que me he inventado una explicación que, no sé, a mí me recuerda mucho como a un capítulo de Doctor Who. Es un poco ese concepto de vamos a ir al pasado, pero vamos a tomarnos libertades. Una sociedad mágica de lo que creo que podría haber sucedido. Me gusta mucho hacer estas cosas, os lo vais a encontrar mucho también. Bueno, aquí hay una referencia clarísima a Harry Styles en mi cabeza, que es un collar de perlas, pues para mí es una referencia a Harry Styles, aleatoria y gratuita y que no aporta nada. Siguiente. También hago muchas referencias a libros que me gustan. Por ejemplo, hay un momento dado en el que Judith adopta una identidad falsa y utiliza el apellido de Pizarnik, es por Alejandra Pizarnik. También el libro que está leyendo el personaje de Bizan, que da todo lujo de detalles, ¿no?, sobre las hermanas Dashwood y qué es lo que cree que está a punto de pasar y demás, que es de sentido y sensibilidad. Luego también hablo en algún momento dado de Percy Jackson, ¿no? Entonces me gusta pues ir dejando estas pildoritas. Otra cosa que me gusta hacer es aprovechar que estoy en un mundo mágico para introducir a veces metáforas, un poco de reflexiones que tienen que ver con el mundo real en general, y en este caso sobre la importancia de ponerle nombres a las cosas. Como os contaba, Elías tiene este don / maldición, poder ver en sueños el pasado de otras personas, y hay un momento dado en el que él pues se abre al mundo y empieza a conocer a gente
gente de fuera de su entorno y le hablan de, sí, eso que tú cuentas es la postcognición, que es básicamente la habilidad de obtener información de cosas que han ocurrido en el pasado. Es un poco lo contrario de la premonición o del don de ver el futuro. Y para él de repente es como que todo hace clic, y el hecho de tener acceso a esa información y decir, wow, esto es lo que me pasa y esto es lo que soy, le cambia por completo. Y no sé, esto lo he visto muchas veces en el mundo real con un montón de cosas. El hecho de poder darle nombre a las cosas me parece muy importante. Me pareció que para el personaje de Elías era un momento también muy bonito y muy importante para él, y lo quería incluir en este libro. Quiero mucho a Elías. Bueno, luego viene toda la parte en la que los personajes están en Grecia. Siento que no necesito ir nunca a Atenas porque he pasado tanto tiempo en Google Maps fingiendo que estaba en Atenas, que además era un momento en el que era como, no puedo ni siquiera plantearme decirme voy de viaje a Atenas para documentarme. Ha sido por otra parte muy interesante porque he tenido que recurrir a un montón de recursos, pero que me han ayudado muchísimo, y es súper interesante cuando te pones a buscar la cantidad de información que hay sobre un lugar y cómo hay tantas personas que te transmiten y vídeos, los que alguien hace una visita a, por ejemplo, al Partenón de Atenas y te va grabando absolutamente todo. Puedo hacerme una idea perfectamente de cómo es eso sin estar allí. Thank you very much a la gente que comparte en internet todas estas cosas. Luego también hay otro momento aquí muy interesante. Recomiendo totalmente investigar el mundo del chamanismo. Me gusta mucho ir picoteando un poco, lo hice también en los otros libros, la idea de introducir un poco la magia como un elemento cultural, no tanto como un sistema de magia único como por ejemplo en un libro de fantasía pues ambientado en otra época y demás, que muchas veces es como este es el sistema de magia, sino pensar que es algo cultural, y igual que cada cultura tenemos una forma de expresarnos a través de la comida, también me parece que tiene sentido que en cada cultura las tradiciones y las supersticiones se expresan de manera distinta. Me ha gustado ir investigando la magia en distintas culturas, y el chamanismo coreano me pareció precioso y fascinante. De hecho os invito a buscar en YouTube actuaciones de baile chamánico con los cascabeles, con los bailes, es una pasada, y quería introducir un poco eso también dentro de este libro a través del personaje de Alaisa, que es una hechicera, la quiero. De hecho es que podría tener su propio libro, Alaisa. No voy a pensar en esto porque no tengo tiempo, pero no, Raquel, no puedes, no. Al final, esto también se expresa en Brujas y Nigromantes, es esta idea de que todos tenemos un poco de magia dentro. Por ejemplo, aparece esta superstición de colocar hileras de cactus o colocar cactus en las entradas de las casas para evitar la mala suerte. Esto es algo que se hace. Y me parece que eso es un poco una forma de magia, incluido estos elementos a través de la abuela de Sofía, que es una mujer muy supersticiosa. En general, creo que todas las culturas europeas somos súper supersticiosas. No sé el resto de culturas porque tendría que investigar más. Pero al final creo que todos, de alguna manera, recurrimos muchas veces a los amuletos o a rituales, y no sé, me parece muy bonito. Esto no puedo decir nada porque es spoiler, pero lo de el huerto, de la escena del huerto, es totalmente a propósito y es lo que es. Es un huerto. Lo entienden. Y de este primer libro, para ya no entrar más en spoilers, lo último que voy a contar, que me parece muy interesante, Grecia pues tiene, y las estatuas griegas tienen un papel muy importante en este libro. Y no puedo acabar este vídeo sin contar que estamos totalmente engañados sobre la imagen mental que tenemos de Grecia en general, que esto seguramente cualquier persona que haya estudiado arte o historia sabrá muchísimo más del tema que yo. Pero así, en resumen, en Grecia las cosas no eran blancas, eran de colores, utilizaban muchísimo los colores, el amarillo, el azul, el rojo, el verde, colores muy intensos, pigmentos muy vistosos. Es que es para reflexionar, ¿eh? Cuando tú ves una película de Hollywood o ves los edificios neoclásicos, siempre se hacía todo pensando que era súper blanco, pero ahora sabemos que no. Claro, lo peor es que tú seguramente si hicieses una película de Hollywood de la Grecia antigua, todo el mundo diría, ¿qué es esto? Porque no estamos acostumbrados. Mira, por ejemplo, la película de Hércules, es todo súper blanco, las estatuas, los templos, las casas, y no es verdad, no era así, estaba todo lleno de color, y simplemente pues el pigmento se ha perdido con el paso del tiempo, y luego hemos hecho la Casa Blanca o las muchas veces los bancos, óperas, iglesias modernas con el estilo neoclásico, y lo hemos hecho siempre todo blanco, las esculturas en mármol siempre imitando ese canon de belleza que nos parecía muy elevado y muy puro y muy bla bla bla, pero es mentira. Toda esa idea de lo que es elevado y de ese canon se basa en una gran mentira, y me parece muy fuerte. Ya en este libro sí que he procurado dejar ese detalle porque me parece muy bonito, porque cuando tú ves las estatuas coloreadas, un poco esas reconstrucciones de cómo tendrían que ser, te das cuenta de que se parece muchísimo al arte en Asia, y que todas las culturas humanas al final nos hemos expresado a través del color, y de colores muy parecidos, me imagino, porque eran los pigmentos que estaban más a mano. Y es que me encanta, o sea, por favor, me fascina. Y ahora vamos allá también con este segundo libro, sin spoilers. Habrá
habrá cosas pues que no podré entrar en mucho detalle. Es que en realidad siento todo el rato que os estoy contando un montón de cosas que no sé si le van a interesar a alguien, pero a mí me parecen súper curiosas, porque por ejemplo hay un personaje dentro de este libro, a mí todo el rato de hecho se menciona, ¿no?, su historia familiar y cómo es él y este interés que tiene por las apariencias y por la alta sociedad neoyorquina y demás, aunque hay un siglo de diferencia. Me inspiraba mucho hacerlo un poco como si fuese un personaje de Edith Wharton, de una familia caída en desgracia por no saber administrar el dinero. El personaje, el de Engels, que aparece en este segundo libro, es un poco también esta idea de el primo heredero que llega como en Downton Abbey, de pues no tenemos a quien dejarle la herencia y viene este primo lejano, un poquito todo muy british. También tengo que deciros que hay una escena en este libro que se ambienta, un recuerdo del pasado que se ambienta en los años 20 y que me lo pasé muy bien porque hay tantas cosas que picoteé un poco para construir esta escena, este personaje. Yo pensaba en Tamara de Lempicka, en el matrimonio Fitzgerald también, en estas fiestas súper glamurosas con champán, y también esa idea un poco parisina, porque es el París de los años 20 lo que aparece, estas fiestas que se alargan hasta el amanecer en las que nadie sabe uno dónde va a acabar, sin que esto sirva de precedente. No soy especialmente fan de Woody Allen en ningún sentido, pero también me evocaba un poco a la película de Midnight Paris. Es una escena corta, pero me lo pasé muy bien escribiéndola. Me gustó mucho esta época. Guiño, guiño. Hay muchos guiños en estos libros. Pero hay una escena en la que se habla de Blancanieves y me parecía muy interesante porque los cuentos al final, muchas veces, aunque tengan como una versión que todos conocemos como la más oficial por escrito, muchas veces han transmitido antes de llegar a esa versión de manera oral, y me pareció que igual que en muchas culturas nos podemos encontrar con la versión china de la Cenicienta, que tiene como ciertos elementos en común, y dices, pues como que cada cultura ha desarrollado un poco su propia versión de este cuento. Me pareció también que era lógico que dentro del mundo de las brujas o de los nigromantes se contasen los cuentos también, pero de una manera diferente, en los que se adapta un poco a su magia y a su mundo. Pues I did it. Otra cosa que también me parece así muy gracioso es que si veis hay un momento que os recuerda mucho también a Anastasia, mi querida Anastasia, también es a propósito, es que soy así, me gusta hacer guiños. Igual que hay una de esas flashbacks, que quizás es el más duro del libro y el más largo también, el que tiene más relevancia y que también acaba cobrando un poco fuerza dentro del presente de los personajes. Viene inspirado por varias cosas. Por una parte por Camille Claudel, es una influencia muy clara. Algo que le pasa a quien experimenta esas escenas también se parece mucho a la historia de Camille Claudel. De hecho es que el pueblo ficticio no existe, que aparece en el libro, que se llama Ile-de-Bac, se ambienta en el lugar donde estuvo el sanatorio al que fue enviada Camille Claudel en su momento más oscuro y donde al final ella muere. Siempre tenemos todos como ideas que tenemos en la cabeza de, madre mía, si yo hubiese nacido en otra época, quizás hubiese experimentado cosas horribles, que agradezco mucho haber nacido en la época en la que he nacido, en la que se sabe mucho más de salud mental. Es que son temas muy duros. Una de las inspiraciones que yo encontré fue Nellie Bly, que es una de las precursoras del periodismo de investigación. Es una mujer estadounidense de finales del siglo XIX y ella, una de las cosas que hizo, bueno, aparte de que esto es fascinante, básicamente con otra periodista hicieron una especie de competición, ¿no?, de distintos periódicos por hacer la vuelta al mundo en 80 días, un poco como en el libro. Oye, vamos a ver esto, cómo sería en la vida real, vamos a ir contando, informando de nuestros avances y un poco también ver quién lo conseguía primero. Es que me parece maravilloso. Pero otra de las cosas por las que destaca que hizo es que ella se internó como infiltrada en un sanatorio, manicomio, no sé muy bien cómo llamarlo. Bueno, básicamente lo que hizo fue denunciar las condiciones horribles en las que estaban las mujeres en aquel lugar, y un poco se unieron las dos cosas. Por si leéis esta parte del libro y decís, wow, qué fuerte, pues al final muchas veces esas condiciones y esos lugares fueron reales. El que aparece en este libro es ficticio y es una mezcla de varios lugares, pero sí, esas cosas tan horribles han pasado. Si os interesa saber más sobre este tema, os recomiendo investigar las dos historias, tanto lo que cuenta Nellie Bly en este texto periodístico que escribe, como la historia de Camille Claudel, que es bastante triste. Y pues nada, para que lo sepáis. Contaros como curiosidad que este libro, que se ambienta en París en Navidad, ha sido como muy bonito para mí porque yo hice el Erasmus en París, entonces es una ciudad que he tenido la suerte de conocer muy bien y de pasarme un montón de horas. La gente, entre comillas, normal, ¿no?, lo más habitual, lo típico de cuando uno hace un intercambio de Erasmus a otro país con la universidad, es esta idea de que vas a estar todo el rato de fiesta y todo el rato desparramando. Y yo lo que me dediqué a hacer fue pasear, me dediqué a andar, porque era tan bonito, era una experiencia casi trascendental, ¿no?, salir a pasear por París. Tenía muchas ganas de ambientar un libro en París y me he deleitado todo lo que he podido, porque al final es una ciudad, entonces es verdad que tiene lados muy bonitos y preciosos, pero no deja de ser una ciudad. Las ciudades, pues hay tráfico, hay ruido,
huelen mal y todas estas cosas. Entonces quería un poco capturar un poco los dos lados muchas veces. Además, París me parece que es una ciudad ideal para ambientar un libro que se centra mucho en la idea de la muerte, porque es una ciudad muy tétrica. O sea, ya no el hecho de las catacumbas, por ejemplo, la morgue de París, que prácticamente, hasta Dickens habla de esto, prácticamente era una especie de parque de atracciones. Este dato es horrible, no aparece en el libro, pero simplemente lo encontré documentándome sobre el mundo de la muerte en París. En fin, es una ciudad que es la ciudad de la luz, pero también es la ciudad de las sombras, y me parece un lugar muy interesante. Y luego, otro dato curioso, que cuando yo estaba con este libro, estaba viendo The Crown, y aparece este club que formó el marido de la reina, Philip, que era un club que básicamente se juntaba con sus amigos a desparramar con la excusa de que eran un club de caballeros. Lo llamaban el club de los jueves, pero a mí me da la sensación de que salían por ahí bastante más que los jueves. Y me pareció como muy curioso tomar esa idea de los clubs de caballeros. Pues tiene sentido que si este concepto existe, los nigromantes, que es una sociedad como tan elitista y tan clasista y en el que hay una jerarquía social tan marcada, también existan en Reino Unido, existan estos clubs de caballeros, pero que sean nigromantes. Y me inventé el club de los viernes 13, el club de los jueves, el club de los viernes 13. A mí me pareció gracioso. Otro lugar que aparece en el libro es el cementerio de Montparnasse. Era fundamental que hubiese un cementerio en este libro. Me encajaba más, ya no solo porque te da la sensación de que está como muy quemado el Père Lachaise, que es el cementerio más famoso, romántico y oscuro de la ciudad, pero lo peculiar del cementerio de Montparnasse es que está como muy integrado dentro de la ciudad, está ahí en pleno centro de la ciudad, está en el barrio en el que yo estuve viviendo cuando estuve allí y lo veía continuamente, pasaba por delante continuamente. Es un lugar donde muchas veces la gente iba incluso a correr y a hacer ejercicio. Una mezcla de lo mundano con la muerte me pareció que encajaba mucho más dentro del libro. No os puedo contar más cosas sin que sean spoilers, pero sí que os voy a contar esta última, cuál es el castillo que aparece en la portada. Y es que se inspira en un castillo real. Si vais a leer el libro, mejor pues no lo veáis, pero es que necesito contarlo porque yo estuve muy emocionada, me encantaba la serie de Merlín y descubrí que el castillo donde se rodaba se podía visitar y no estaba en Reino Unido, sino que estaba en un pueblo a las afueras de París, bastante cerca. Me hizo tantísima ilusión ir que creo que necesitaba reflejarlo de alguna manera y de hecho se hacen varias referencias a ese lugar y a la serie de Merlín. No me arrepiento de nada. Hasta ahí esas son todas las referencias que me he acordado y que puedo hacer sin hacer spoilers de estos libros. Espero que os haya parecido interesante o que ahora, si lo habéis leído ya y esas cosas os llamaron la atención, pues tengáis un hilo del que tirar para investigar más. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os lo hayáis pasado genial, espero que si no habéis leído estos libros pues os intriguen, que os llamen la atención, y si los habéis leído por favor contadme en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito, cuál de los dos libros os ha gustado más, cualquier inquietud o duda que tengáis sobre los libros que no haya aclarado, déjamela en comentarios. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita, muy importante si queréis enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.